Hola, bienvenidos a Nuevo Tutomate. En el tutorial de hoy veremos cómo calcular la probabilidad de un suceso de un experimento aleatorio. Pero comencemos antes de nada recordando una serie de conceptos para tener las ideas más claras. Primero, ¿en qué consiste un experimento aleatorio? Pues un experimento aleatorio es aquel en el que su resultado depende del azar. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado o el lanzamiento de una moneda. Los dos son experimentos aleatorios porque no sabemos cuál va a ser el resultado que vamos a obtener. Es algo que depende completamente del azar. Lo que sí sabemos es el conjunto de todos los posibles resultados. Ese conjunto se conoce como espacio muestral y se representa por una E mayúscula. En el experimento que consiste en lanzar un dado y ver el resultado, el espacio muestral E será 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Bien, hemos visto hasta ahora qué es un experimento aleatorio y qué es su espacio muestral. Veamos a continuación qué es un suceso. En un sentido muy general, un suceso es cualquier cosa que puede ocurrir. Pues en nuestro caso va a ser eso precisamente. Un suceso será cualquier resultado posible al realizar un experimento aleatorio. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, algo que puede ocurrir es el suceso que llamaremos A, obtener un número par, formado por 2, 4 y 6. Otro podría ser B, obtener un número primo, compuesto por 2, 3 y 5, o el suceso C, obtener un número mayor que 3, formado por 4, 5 y 6. Ahora bien, sabemos que estos sucesos pueden ocurrir o no, y eso es algo que depende del azar. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra cada uno de estos sucesos? Pues calcular esta probabilidad, la probabilidad de que ocurra un suceso A, que se representa como veis en pantalla, P y entre paréntesis el suceso, es algo realmente sencillo. Solo tendremos que utilizar lo que se conoce como regla de Laplace. Dicha regla nos dice que la probabilidad de un suceso se calcula dividiendo los casos en los que el suceso es favorable entre los casos posibles del experimento. Veamos algunos ejemplos. Pensemos en el experimento que consiste en lanzar un dado y ver el resultado. En este experimento llamaremos A al suceso obtener un número par, que como vimos antes está formado por 2, 4 y 6. ¿Cuál es la probabilidad de A? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado obtengamos un número par? Pues utilizando la regla de Laplace será número de casos favorables entre número de casos posibles. ¿Cuántos casos son favorables? Pues sale número par si obtenemos 2, 4 o 6, es decir, en 3 casos. ¿Y cuántos son los casos posibles en este experimento? Pues al lanzar un dado podemos sacar 1, 2, 3, hasta 6, es decir, 6 casos posibles. La probabilidad de este suceso será por tanto 3 partido por 6, o lo que es lo mismo 0,5. Veamos otro ejemplo. Llamaremos ahora B al suceso obtener un número mayor que 4. Dicho suceso está formado por el 5 y el 6. La probabilidad de B será número de casos favorables, que son 2, 5 y 6, entre número de casos posibles en el experimento, que son 6 como vimos antes. Resulta que la probabilidad de B es 2 sextos. Cambiemos ahora de experimento. Ejemplo 2. En una bolsa hemos metido 3 bolas rojas, 2 verdes y 4 azules. Se extrae una bola al azar. Calcula las siguientes probabilidades. R. Obtener bola roja. La probabilidad de este suceso es número de casos favorables, que son 3, puesto que en la bolsa hay 3 bolas rojas, entre número de casos posibles, que son 9, el número de bolas en la bolsa. La probabilidad resulta 3 novenos simplificado 1/3. Otro suceso. V. Obtener bola verde. La probabilidad de sacar bola verde será 2, puesto que en la bolsa hay 2 bolas verdes, entre 9, número total de bolsas. Último suceso. A. Obtener bola azul. La probabilidad será en este caso 4, que es el número de bolas azules, entre
9 número total de bolas. Último ejemplo. Ejemplo 3. Lanzamos al aire 2 dados. Calcula las probabilidades. A. La suma de las puntuaciones es 6. B. El producto de las puntuaciones es menor que 8. Como en este experimento el espacio muestral es bastante grande, vamos a representarlo en una tabla de doble entrada. En ella veis representados todos los posibles resultados que podemos obtener al lanzar 2 dados. Por ejemplo, este de aquí significa que en el primer dado hemos sacado un 5 y en el segundo un 6. O este otro, en el que en el primer dado ha salido un 4 y en el segundo un 2. Pues bien, la probabilidad de A será número de casos favorables a A entre número de casos posibles. Fijaos, en la tabla hemos marcado los casos en los que la suma de las puntuaciones es 6. Como podéis ver, son 5 casos favorables. El número de casos posibles es el número de posibles resultados del experimento. El número de elementos en la tabla. 6 por 6, 36. La probabilidad de que ocurra A es, por tanto, 5 partido por 36. Vamos ahora con la probabilidad de B. Tendremos que contar en cuántos